Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 11 de nuestro curso de razonamiento lógico y matemático. Estábamos viendo estas dos definiciones, una que dice cuándo es que dos conjuntos son iguales. Pues, en pocas palabras, son iguales si tienen los mismos elementos. Matemáticamente eso se expresa así: sí, solamente sí, para todo elemento que usted tenga en el conjunto A, lo va a encontrar en el conjunto B, y para todo elemento que usted tome en el conjunto B, ese elemento lo va a encontrar en el conjunto A. Esa es la forma matemática de decir que tienen los mismos elementos. Y finalmente, la segunda definición dice que dos conjuntos son equivalentes si solamente si tienen la misma cardinalidad. En otras palabras, si solamente si tienen la misma cantidad de elementos. Bueno, pues ya hemos discutido este primer ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver este segundo ejemplo que presentan dos conjuntos, este conjunto A y este conjunto B. Fíjense que el conjunto A tiene estos elementos, PQ, y el conjunto que contiene los elementos R y S. Y el conjunto B tiene estos elementos, PQ, R y S. ¿Serán iguales? ¿Tienen los mismos elementos? Bueno, pues vamos a ver según la receta matemática para decidir eso. Todo elemento que yo tome en el primer conjunto lo tengo que encontrar en el segundo, y todo elemento que yo tome en el segundo lo tengo que encontrar en el primer conjunto. Pues vamos a empezar. Este primer elemento que está en el conjunto A, ¿yo lo encuentro en el conjunto B? Sí, mírelo aquí. Es el elemento P, mírelo aquí. Viene el siguiente elemento del conjunto A, que es este elemento llamado la letra Q, ¿verdad? ¿Encuentro yo ese elemento en el conjunto B? Sí, mírelo aquí. Y viene el siguiente elemento del conjunto A, que es este conjunto que contiene los elementos R y S. ¿Ese elemento, el conjunto que contiene los elementos R y S, está en este conjunto? No. Aquí fíjese que aparecen los elementos R y S, pero no aparece el conjunto que contiene a los elementos R y S. Por lo tanto, esos conjuntos no son iguales, ¿ok? Y eso, recuerde que según la definición se denota con este símbolo. Los conjuntos que no son iguales, si usted dice este conjunto no es igual a este, no es igual a este, ¿ok? Son equivalentes esos dos conjuntos. Bueno, para ello tenemos que ver cuántos elementos tienen, o sea, cuál es la cardinalidad de cada uno de esos dos conjuntos. Y eso se logra haciendo lo que hacía Pablo, ¿verdad? Contando por ejemplo, los cerdos que tenía en aquel conjunto que él, sin darse cuenta, formó en su mente, ¿verdad? Pues vamos a ver cuántos elementos tiene el conjunto A. 1, 2 y 3. Fíjense que este tercer elemento es un conjunto que contiene a los elementos R y S, pero el elemento dentro del conjunto A es ese conjunto, ¿ok? Así que tiene 3 elementos, ¿verdad? ¿Cuántos elementos tiene B? 1, 2, 3 y 4. ¿Se fija? Así que no tienen la misma cantidad de elementos, por lo tanto no son equivalentes. Y para indicar que no son equivalentes, usted toma el signo de significar que son equivalentes, que es este, y lo tacha, ¿verdad? No son equivalentes. Bien, pues fíjense, dos conjuntos que no son equivalentes automáticamente no pueden ser iguales. Porque ¿qué quiere decir que no son equivalentes? Que no tienen la misma cantidad de elementos. Pues si no tienen la misma cantidad de elementos, no tienen los mismos elementos, ¿se fija? Así que según vimos aquí, que si dos conjuntos son iguales, entonces automáticamente son equivalentes. Aquí estamos viendo que si dos conjuntos no son equivalentes, entonces automáticamente no pueden ser iguales, ¿verdad? Note que dos conjuntos que no sean equivalentes no pueden ser iguales. No pueden ser iguales, ¿ok? Bien, vamos a ver este tercer ejemplo, que dice P es este conjunto. Bien, esos conjuntos PQ. Primeramente, a ver si son iguales, si tienen los mismos elementos. ¿Cómo investigamos eso? Pues vamos a ir cogiendo cada elemento del primer conjunto a ver si los encontramos en el segundo, ¿ok? Y si logramos eso, tenemos que entonces irnos al segundo conjunto, y si vemos que todos los elementos que están en el segundo conjunto están en el primero, entonces sí es que son iguales. Fíjense que aquí una vez yo encontré que este elemento del conjunto A no estaba acá, no tengo que investigar más nada, ¿verdad? Ahora, si yo
en el primer ejemplo, ¿verdad? Cuando yo vi que todos los elementos de aquí estaban acá, con eso no era suficiente. Tenía que ir entonces a ver los elementos de acá, a ver si todos los elementos que estaban aquí también estaban acá. ¿Se fijan? O sea que para usted demostrar que dos conjuntos son iguales, tiene que demostrar que todos los elementos que están en el primer conjunto están en el segundo y además que todos los elementos que están en el segundo conjunto también están en el primer conjunto. Pero si usted está investigando si son iguales o no y ya encuentra un elemento aquí que no está acá, pues ya no tiene que investigar más nada. Ya usted sabe que no son iguales, ¿ok? Vamos a ver. Este primer elemento del conjunto P, que es el número 4, ¿aparece en el conjunto Q? Sí, vamos bien. Este segundo elemento, que es este que se llama rayita 5, que está en el conjunto P, ¿está en el conjunto Q? Sí, míralo aquí, rayita 5. Este elemento, que es el 0, que está en el conjunto P, ¿está en el conjunto Q? Sí, también. Este elemento, que está es la letra A, en el conjunto P, ¿está también en el conjunto Q? No, yo no lo encuentro acá. Pues ya no tengo que buscar más nada. Ya yo sé que no son iguales, ¿ok? Porque hay un elemento en el primero que no está en el segundo. Así que decidimos que esos dos conjuntos no son iguales. ¿Y cómo se representaba esto? Con ese símbolo, ¿verdad? Nombramos los dos conjuntos y entre medio ponemos el signo de igualdad tachado. No son iguales. Muy bien. P y Q no son iguales. Esos dos conjuntos no son iguales. Y lo indicamos de esta manera. P y Q no son iguales, ¿ok? Tachamos el signo de igualdad. Vamos a ver si son equivalentes. Recuerden que para ser equivalentes tiene que ocurrir lo siguiente: la cardinalidad del primero tiene que ser igual a la cardinalidad del segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen la misma cantidad de elementos. Vamos a contar los elementos de cada uno de esos conjuntos y si son la misma cantidad, pues son equivalentes. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto P? 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto Q? 1, 2, 3 y 4. Aunque no son los mismos, tienen la misma cantidad de elementos. Así que fíjense que esos dos conjuntos, a pesar de que no son iguales, sí son equivalentes. Así es que vea que estos dos conjuntos, a pesar de que no son iguales, no tienen los mismos conjuntos, sí son equivalentes. Los dos tienen la misma cantidad de elementos. Eso lo que quiere decir que son equivalentes, ¿verdad? Que la cardinalidad, la cantidad de elementos que tienen es la misma, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver ahora este otro ejemplo. Dice, este conjunto dice el conjunto R. El conjunto R es este. Número 4. El conjunto R es este conjunto representado por tabulación que dice que contiene los elementos 2, 3 y D. Y tengo este otro conjunto que se llama el conjunto S, representado por diagrama de Venn, ¿ok? Y contiene los elementos 2, 3 y D. Vamos a ver si son iguales. Entonces, si todos los elementos que están aquí están acá. Y si todos los elementos que están acá también están aquí. Bueno, vamos a ver. Este primer elemento del conjunto R está en el conjunto S, sí. Así que vamos bien. Este elemento 3 que está en el conjunto R está en el conjunto S, sí, mírenlo aquí, 3. Y este elemento, la letra D, está en el conjunto R, está en el conjunto S, sí, mírenlo aquí. Pues eso no es suficiente. Ahora tengo que asegurarme que los elementos que están en S también están en R, ¿verdad? Porque así dice la definición. Todo elemento que está en el primero tiene que estar en el segundo y todos los que están en el segundo tienen que estar en el primero. Vamos a ver. Este elemento que está en el conjunto S, ¿está acá? Sí. Este elemento que está en el conjunto S, ¿está en el R? Sí. Y este elemento, el número 3, que está en el conjunto S, ¿está en el conjunto R? Sí, mírenlo aquí. Pues ya, todos los elementos que están aquí están acá y todos los que están acá están aquí. Así que son iguales, ¿verdad? Porque tienen los mismos elementos. R y S son iguales. Y en el primer ejemplo dijimos que dos conjuntos que son iguales automáticamente son equivalentes. Tienen la misma cantidad de elementos, no hay ni que chequearlo. Ya usted sabe que son equivalentes también, ¿verdad? R es equivalente de S, porque todo conjunto que sean iguales automáticamente van a ser equivalentes. Tienen la misma cantidad de elementos. Si tienen los mismos elementos, tienen la misma cantidad de elementos, ¿ok?
Muy bien, en este ejemplo vamos a notar lo siguiente. Fíjense que esos dos conjuntos están representados de manera diferente. El R está representado por tabulación, listado o enumeración. Y el S está representado por eh, eh, diagrama de Venn. Pues miren, a pesar de que están representados de forma diferente, son iguales y además son equivalentes. Así que vamos a anotar eso. Observe que estos dos conjuntos, a pesar de que están representados de forma diferente, son iguales. ¿Ok? Y también equivalentes, porque ya vimos eso, que si dos conjuntos son iguales automáticamente son equivalentes. Y es lógico, si tienen los mismos elementos, tienen la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Muy bien, pues ahí tenemos ese último ejemplo. Bueno, vamos a ver ahora este nuevo, eh, estos nuevos conceptos relacionados a conjuntos. Vamos a definirlos. Dice, definición. Primero, bien. Y tercero,
Bien, ahí tenemos una definición, que de hecho son tres definiciones, ¿verdad? La primera nos presenta lo que son conjuntos finitos. Un conjunto va a ser finito si el proceso de usted contar los elementos que tiene se acaba, termina, ¿ok? Puede ser que tarde miles de años en contar los elementos, pero si termina en contarlos, el conjunto es finito, ¿ok? Un conjunto para el cual el proceso de contar sus elementos no termina, entonces se llama infinito. Bueno, pues entonces usted dirá, ok, pues ¿cuál será la cardinalidad de esos conjuntos que son infinitos? Pues se le asigna una cardinalidad que se llama la cardinalidad infinita, ¿ok? Fíjese que el conjunto infinito tiene cardinalidad infinita y esa cardinalidad infinita se representa con este signo, una especie de 8 acostado, ¿ok? Y el tercer concepto que tenemos aquí es lo que se llama el conjunto nulo o vacío, que es aquel conjunto que no contiene elementos, ¿ok? Por ejemplo, mire, primero, el conjunto V de las letras vocales del idioma español será infinito, finito o nulo. O sea, tendrá un número infinito de elementos. Nunca terminamos de contar sus elementos. No tiene elementos o tiene un proceso de contar sus elementos que termina. ¿Qué usted diría? Que es finito, ¿verdad que sí? Porque si usted empieza a contar las letras vocales del idioma español, termina cuando ha contado 5 de ellas, ¿verdad? Porque hay 5 letras vocales en el idioma español. Así que es finito. El conjunto C de cerdos de Pablo. ¿Se acuerdan? El conjunto C de cerdos de Pablo será finito, infinito o nulo. Bueno, pues usted tenía unos cerdos allí, ¿verdad? Pablo tenía unos cerdos en ese conjunto. Y si usted los contaba que habían 6. Terminó de contar los elementos que contenía, ¿verdad? El proceso de contarlos termina. Pues es un conjunto finito, ¿verdad? Es un conjunto bien. Vamos a ver este conjunto. El conjunto de los números naturales, ¿ok? Que recuerde que era 1, 2, 3, 4, etcétera. ¿Okay? ¿Será finito o infinito? Pues mire, aquí empezamos a ver los elementos de ese conjunto natural. 1, 2, 3, 4. Muchos estudiantes dicen que terminan con el 9. No. Después del 9 viene el número 10, ¿verdad? Que claro se representa como una combinación de este dígito con el dígito 0, ¿verdad? Que no aparece el 0 como miembro de los conjuntos del conjunto de los números naturales. Pero fíjense que el número 0 no aparece en el conjunto de los números naturales, pero el símbolo del 0 sí aparece, porque lo necesitamos para representar, por ejemplo, los números 10, 20, 30, 40, 100, 1000, 100.000, etcétera. ¿Se fijan? Así es que a pesar de que el 0 no está ahí, el número 0, el numeral, el número no, el numeral 0 aparece y se necesita para representar los elementos del conjunto de los números naturales. Así es que cuando tú terminas de contar los elementos del conjunto de los números naturales, pues mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Terminan 12? No, porque puede aparecer una cosa número 13 para contar. ¿Termina con 13? No, porque puede aparecer un objeto número 14 para contar. ¿Termina con el 14? No. Y fíjese que entonces para cualquier número natural que usted piensa que es hasta donde llega, usted dice, bueno, y si aparece otra cosa para contar, pues tiene que añadir un número adicional dentro de ese conjunto. Así que usted nunca termina de contar los elementos de ese conjunto, ¿verdad? Ese conjunto y este otro conjunto, el de los cardinales, que fíjense que son los mismos números naturales más el número 0, ¿verdad? No el numeral 0, el número 0, ¿verdad? También es infinito, por la misma razón, ¿verdad? Usted llega al 10, llega al 11, llega al 12, y cada vez que llega uno, puede encontrar uno más, ¿se fija? Así que fíjense que esos dos conjuntos serían infinitos, ¿ok? Infinitos. Son conjuntos infinitos.
Repito eso de que el número 0 no está en el conjunto de los números naturales, el número. Ahora, el numeral 0, ese símbolo que representa el número 0 que no está ahí, se necesita para representar el número 10, porque se representa con 1 y un 0, pero el 0 no está aquí, ¿ok? El número 10 sí, el número 20 que usa el 0 para representarse, también está el número 0, el número 20, perdón, pero el numeral 0 no, el número 0 no aparece, el numeral 0 sí, ¿ok? Acá sí aparece el número 0, está ahí, ¿ves? Ahí además el numeral 0 se usa para representar otros números cardinales más adelante, el 10, el 20, el 30, etcétera. ¿Se fijan? Bien, así que esos son dos conjuntos infinitos. Fíjense este cuarto ejemplo. El conjunto P, ¿se acuerdan que el conjunto que yo definí? El conjunto P de presidentes de naciones que han cumplido más de 200 años, que lograron cumplir más de 200 años de vida, ¿verdad? De edad. Dijimos que no había ninguno, en la historia del mundo no hay ningún presidente de ninguna nación que haya logrado vivir más de 200 años, ¿se fijan? Así que ese conjunto estaba vacío. Muchos estudiantes me preguntan, pero profesor, ¿eso está mal definido? Porque eso no tiene sentido. Está bien definido. En ese conjunto van a estar los presidentes de las naciones que han cumplido más de 200 años de edad. El problema es que usted no los consigue, no hay ninguno. Pues no sé, ahí no hay ninguno. Usted sabe lo que hay, ninguno. ¿Se fija que sabe? O sea, que está bien definido. Recuerde que un conjunto es una colección bien definida de objetos o entes, ¿verdad? Y eso significa que usted sabe lo que está y lo que no está. En el conjunto de las letras vocales del idioma español, usted sabe lo que estaba: la A, la E, la I, la O y la U. Más nada. Y en el conjunto de los presidentes de naciones que han cumplido más de 200 años de edad, también sabemos lo que está. Ninguno. ¿Ven? ¿Sabe quién está y sabe quién no está? Ninguno. ¿Ok? Bien, así que este es un conjunto nulo. No tiene elementos, ¿verdad? Es un conjunto nulo. Miren este otro conjunto. El conjunto de los números cardinales entre el 2 y el 3. ¿Okay? Fíjense que estos dos ejemplos hemos representado esos conjuntos por descripción verbal, los hemos descrito oralmente de qué están compuestos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver, ¿qué usted diría? ¿Qué número cardinal hay entre el 2 y el 3? Muchos estudiantes en otros años me dicen, mire, el 2,5 está ahí. Es que el 2,5 no es cardinal. Es el conjunto de los números cardinales que estén entre el 2 y el 3. Ah, pues ninguno, exactamente, no hay ninguno. Fíjese que del 0 pasa al 1, no hay ninguno entre 0 y 1. Del 1 pasa al 2, no hay ninguno entre 1 y 2. Del 2 pasa al 3, no hay ninguno entre el 2 y el 3. Así es que el conjunto de los números cardinales que están entre el 2 y el 3 es nulo. Claro, ya usted sabe, pero todavía no lo hemos visto, ¿verdad? Que hay unos números distintos que están entre el 2 y el 3, pero eso todavía no los hemos visto. Pero entre el 2 y el 3 cardinal no hay más ninguno, ¿ok? Del 0 pasa al 1, del 1 pasa al 2, del 2 pasa al 3, del 3 pasa al 4, etcétera, ¿verdad? Así es que ese conjunto también es nulo, ¿okay? Aquí tenemos un segundo ejemplo de un conjunto nulo. Es un conjunto, y como aquí lo llamé nulo, y hay otra forma de llamar a los conjuntos nulos, que es el conjunto vacío. Voy a decir que este es vacío, pero es lo mismo que decir nulo, ¿saben? Es un conjunto vacío, pero quiero usar las dos palabras, ¿ok? Porque usted puede usar nulo o vacío indistintamente, ¿ok? Bien. Bueno, pues vamos a ver entonces los siguientes comentarios. Fíjese. Fíjese lo que usted puede observar enseguida sobre los conjuntos infinitos.
los conjuntos infinitos, como lo son el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números cardinales. Cuando usted los va a representar por tabulación, ¿verdad? Que usted abre una llave, enumera los elementos y al final cierra la llave cuando termine de poner el último. Y aquí igual, ¿verdad? Fíjese que aquí no puede poner el último, es infinito, usted no puede llegar al último, siempre hay uno más, ¿verdad? Pero aún así cerré, ¿verdad? Pero precisamente yo uso esos tres puntitos que están aquí y esos tres puntitos que están acá, ¿verdad? Dentro de la tabulación para representar algún conjunto que sea infinito, para indicar precisamente eso, que los elementos no terminan, siguen así indefinidamente, ¿ok? Así que vamos a hacer ese comentario. Vea que cuando usted representa a un conjunto infinito por medio de tabulación, que recuerde que ese método de que usted abre una llave, lista o enumera o tabula los elementos del conjunto y después al final cierra con otra llave. Ajá. Escribe varios de los elementos del conjunto, ¿ok? De los elementos del conjunto. Escribe varios de los elementos del conjunto, de ese conjunto infinito, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que usted tenga una idea de qué es lo que está en ese conjunto infinito, ¿ok? Con el propósito de obtener una idea de qué es lo que está como elemento en ese conjunto infinito. Después que liste el último elemento que quiera ilustrar, porque no puede decir cuál es el último, ¿verdad? Si no es infinito no puede decir cuál es el último. Pues después que usted ponga el último que usted quiera ilustrar en esa representación por tabulación de ese conjunto infinito, pone una coma y tres puntos suspensivos y cierra la tabulación con una llave, ¿verdad? Al igual que cuando lo abrió, ¿verdad? Aquí tienen los ejemplos, ¿verdad? Yo quiero representar o presentarles el conjunto de los números naturales. Si yo se los digo así, es descrito, el conjunto de los números naturales no tengo que presentarlos, ¿verdad? Pero si los quiero representar por tabulación, abro la llave, escribo varios elementos, cierro, pongo una coma, tres puntitos y cierro, ¿verdad? Y te dicen 1, 2, 3, pues esos son los naturales, ¿verdad? Son los que empiezan en el 1 y siguen para ahí en adelante, ¿verdad? Y aquí, 0, 1, 2, 3, 4, y ahí en adelante, pues son los cardinales, porque empiezan en 0 en vez de en 1, ¿ves? Estos son los cardinales, estos son los naturales, ¿ves? Bien, escribe varios elementos para usted tener una idea de qué es lo que está en ese conjunto infinito y después que liste el último que lista, pero no es el último elemento del conjunto, pone una coma y tres puntos suspensivos y entonces la llave, ¿ves? Una coma, tres puntos suspensivos y entonces la llave. Y eso indica que por ahí en adelante siguen los elementos apareciendo indefinidamente. Ese es el significado de esos tres puntos, ¿ok? Los tres puntos indican
que por ahí, que de ahí en adelante siguen apareciendo elementos con el mismo patrón indefinidamente, ¿ok? Ahora, puede ocurrir que usted tenga un conjunto finito que tiene muchos elementos y usted lo quiera representar por medio de tabulación, ¿ves? Y usted dice, bueno, pues eso me causa trabajo, ¿verdad? Porque imagínese, si es un conjunto que tiene 100 elementos y usted lo quiere representar por tabulación, pues tendría que, piensa, abro la llave, empiezo y enumero todos los 100 elementos y al final cierro con una llave, ¿verdad? Pues mire, no tiene que hacerlo, porque también esos puntos suspensivos nos ayudan en esa situación, ¿verdad? Así que mire, vea como segundo comentario, ¿verdad? Que es un conjunto finito, grande, que queramos representar por tabulación, puede vea que ponga aquí para un conjunto, ¿ok? Finito grande que queramos representar por tabulación, puede ayudarnos pueden ayudarnos los 3 puntos suspensivos, ¿ok? Claro, esos puntos suspensivos que usted definitivamente necesita en la presentación de un conjunto infinito por tabulación, ¿verdad? Por ejemplo, mire, si M mayúscula es el conjunto de las letras en el alfabeto español, puede ser representado por tabulación del siguiente modo. Bueno, por tabulación es que usted abre la llave y empieza a listar los elementos, ¿verdad? A, B, C. Muchos estudiantes me dicen D, pero dice que es el conjunto, el alfabeto del idioma español, de las letras en el idioma español, ¿verdad? Ajá, el conjunto de las letras en el alfabeto español. Para yo asegurarme que usted entiende que es el alfabeto español, después de la C no debe poner una D, sino debe poner la CH, ¿verdad? La Che. Y yo te dice, B, C, Che. Pues son las letras del alfabeto español, porque la Che no aparece en el alfabeto inglés, por ejemplo, ¿se fija? Así que usted sabe que es el alfabeto español. Así que con eso usted tiene una idea de qué compone ese conjunto, ¿verdad? Y si usted quiere, puede seguir D, E, F, G, H, I, hasta que llegue a la Z, que es la última. Pero si no quiere listarlas todas, entonces usted dice, bueno, y así sigo, ya que tengo una idea clara de qué es lo que compone ese conjunto, que son las letras del alfabeto español, pongo 3 puntos, una coma y la Z. Fíjese que ahora no puedo poner 3 puntos y poner la llave, porque eso querría decir que eso no tiene nunca
un fin, ¿verdad? El conjunto de las letras vocales, de las letras en el alfabeto español tienen un fin, que es cuando llega la Z. Pues por eso es que no podemos poner 3 puntos y la llave, porque si pongo 3 puntos y la llave, como fue en el caso de los números naturales y los cardinales, eso lo que le está indicando es que así sigue indefinidamente, no tiene fin. Pero al poner 3 puntos, coma y un último elemento, dice, y tiene un fin. Lo que pasa es que de aquí hasta aquí hay muchos elementos en el camino que no quiero enumerar. ¿Te fijas? Que no quiero tabular ahí, ¿ok? Donde note que después de esos 3 puntos suspensivos escribimos una coma, el último elemento en el conjunto y la llave de cerrar. Y la llave de cerrar. ¿Okay? Ahí tiene un ejemplo de cómo usted puede usar puntos suspensivos no tan solo para representar conjuntos infinitos, sino para representar por tabulación conjuntos finitos grandes, de cardinalidad alta, que tienen una cantidad de elementos bien grandes. ¿Okay? Bien, asimismo, por ejemplo, otro ejemplo, si yo quiero hablar del conjunto de los números naturales entre el 2 y el 100, como segundo ejemplo, el conjunto de los números naturales entre el 2 y el 100 se puede representar como, mire, bueno, son los números naturales entre el 2 y el 100. O sea que el 2 no está incluido ni el 100 tampoco, ¿verdad? Yo decir entre el 2 y el 100, es decir que el 2 no está incluido ni el 100 tampoco. Si yo hubiese querido incluirlo, digo desde el 2 hasta el 100. Entre el 2 y el 100. Así que el primer número natural que estaría incluido es el 3, ¿verdad que sí? 3, 4, 5, 6. Y usted dice, y así sigo hasta llegar al antes del 99, porque yo quería entre el 2 y el 99, no desde el 2 hasta el 99. Así que el que viene antes del 99 es el 98 y ahí terminamos, ¿ves? Así que fíjense cómo también eso es un conjunto grandísimo, ¿verdad? Finito pero grandísimo, muchos elementos, una cantidad, una cardinalidad alta, ¿verdad? Pero usted hace esto, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, para tener una idea empieza con el 3 y termino con el 98, ¿ves? Termino con el 98, no sigue por ahí, de ahí en adelante. Si yo pongo 3 puntitos así y cierro y no digo que llego al 98, pues eso quiere decir que pasó, llego al 98 y sigo 99, 100, 101, etcétera. Y yo no quiero que eso esté incluido porque yo dice hasta el 98, ¿verdad que sí? Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte de esta lección número 11. Ya prontito espero verlos en la segunda parte de esta misma lección. Hasta entonces.